Hola amigos, conocemos a todos los que nos están escuchando. Tenemos el privilegio esta tarde de poder entrevistar al doctor David Ormachea, un referente no solo a nivel nacional, sino que también regional y internacional. Y esta tarde él nos va a compartir un poco su pensamiento acerca del tema del aborto. Muchas gracias por poder acceder a este tiempo y muy valiosa para nosotros su participación, y nos interesa más que todo saber por qué un cristiano no debería estar a favor del aborto. Bueno, un saludo cordial. Primero que nada, uno de los aspectos más importantes es que cada cristiano debe conocer la ética bíblica, la moralidad absoluta, los principios y valores absolutos. Y uno de los serios problemas que existe es que muchos cristianos no han entendido su responsabilidad de prepararse con respecto a asuntos éticos y sus opiniones son muy limitadas. Los que hemos estudiado la palabra de Dios profundamente sabemos que nadie, quien entregó a otro individuo a quitarle la vida de una persona solo por el hecho de que no ha nacido. ¿Quién le dio aquel derecho? Es decir, ¿tengo yo el derecho de hacer lo mismo con cualquier persona? Es decir, ¿hay alguna diferencia en el ser humano solo porque está en el vientre materno y porque ya está fuera del vientre materno? Muchos aspectos de la palabra de Dios nos revelan que Dios está interesado en la vida, que Él es el que la inicia, Él es el que la termina. Hay un salmo extraordinario que habla de cómo Dios nos conoce. Dice, tus ojos vieron mi embrión, tú me formaste en las entrañas. Todos mis días están contados, tú sabes lo que va a venir sobre mi vida, lo bien y lo mal, todo está escrito sobre mi vida. Por lo tanto, cuando la gente piensa, bueno, yo tengo la libertad de elegir, yo tengo la libertad de usar una pistola, pero no tengo libertad de disparar contra ninguna persona. Hay cosas que la libertad tiene limitaciones y no es un estado de libertinaje. Y en la palabra de Dios reconocemos que Dios es el único que inicia y termina la vida. Y nosotros creemos en el derecho de todas las personas a vivir. Por lo tanto, no creemos que una madre, sobre todo cuando las estadísticas nos aseguran que los casos en que se fundamentan para aprobar una ley del aborto son internacionalmente en muy contados casos. En otros países ni siquiera hay estadísticas que comprueben lo que las personas afirman. Pero las mayores cantidades estadísticas dicen que la gran mayoría de los abortos, especialmente en los Estados Unidos donde vivo, no tiene que ver con problemas de enfermedad o con violaciones. La gran mayoría de los abortos tienen que ver con la elección de la persona de no querer traer un hijo al mundo por no descubrir un adulterio, por no descubrir que tuvo relaciones sexuales prematrimoniales, porque no quiere tener más hijos. En la gran mayoría de los casos los abortos son, la decisión del aborto es tomada por esas circunstancias. El abrir la puerta a casos que prácticamente no ocurren y con ese fundamento es el primer paso de lo que ha ocurrido en todos los países. Es decir, nadie va a empezar a decir, bueno, pueden tener aborto por cualquier razón y en cualquier momento, pero todos parten con pequeñas cosas buscando algún apoyo científico sobre ciertas situaciones, pero para luego que las puertas se abran de par en par para que existan abortos por cualquier razón. Y eso se hace cada vez mucho más grave. Así que nosotros como cristianos tenemos la obligación de defender el derecho a la vida. Nadie sino Dios tiene la facultad y el derecho, el que es el creador de la vida, de iniciarla y de terminarla. Pastor, hoy existe ciertas corrientes dentro de la iglesia que usan la siguiente premisa: ¿quiénes somos los cristianos para dar un consejo o influir sobre el legislador? ¿Puede la iglesia dar una opinión sólida en asuntos públicos, en asuntos de gobierno,
porque ha existido esa posición que ha traído mucha confusión respecto a este debate del aborto, en algunas posiciones que dicen, bueno, que se legisle para el resto de la gente así, si es que nosotros no queremos abortar, los cristianos no abortamos, pero si el legislador lo opta, que lo haga. Es una posición quizá un tanto contradictoria. ¿Qué piensa usted acerca de esa posición? Los cristianos no estamos en este mundo para encerrarnos en nuestra iglesia. El Evangelio tiene que ser vivido en toda esfera de la vida. Nuestra responsabilidad no es formar partidos políticos, no fuimos llamados para eso. Nuestra responsabilidad es vivir nuestra moralidad. Nuestra responsabilidad es ser ciudadanos responsables que tienen una vida cívica apropiada, que se preocupan por los problemas de un país. Y nuestra responsabilidad dentro de la democracia es expresar nuestra posición con base en los principios bíblicos y con las herramientas democráticas que tenemos, que se llama el voto. En mi concepto, toda persona, todo cristiano que elige a gobernantes, diputados, senadores, alcaldes, presidentes, que su posición es a favor del aborto, del matrimonio homosexual, de la eutanasia, de las relaciones sexuales prematrimoniales, es un facilitador de aquellas personas. Y nosotros no tenemos ningún derecho a abrir las puertas legales para que se legalice pecado. Nosotros tenemos la obligación de utilizar todas las herramientas democráticas para oponernos a la legalización de cualquier acción que por la Biblia es considerada pecado. No tenemos el derecho de matar a una persona porque está haciendo el aborto, no tenemos el derecho de ir a tirar piedras contra las clínicas de aborto, no tenemos derecho de insultar a los políticos, pero tenemos el derecho de decirles, señores, nosotros vamos a votar por ustedes si es que en estas posiciones ustedes están en coincidencia con nuestras posiciones bíblicas. Por lo tanto, creo que los cristianos sí tenemos una obligación de influenciar la sociedad, pero no tenemos el derecho de tratar de influenciar fuera del sistema democrático, pero es nuestra obligación hacerlo dentro de los caminos apropiados. Algunas últimas palabras para la iglesia chilena, entendiendo que usted tiene un recorrido por gran parte del continente y vive en Estados Unidos, donde hace más de 20, 30 años aproximadamente ya se han aprobado en algunos estados leyes acerca del aborto. ¿Algún último mensaje que podría dejarnos para nuestros líderes, hermanos que nos están escuchando y que, bueno, esta batalla ha llegado, en este caso, a Chile? Bueno, yo he tenido el privilegio de estar en un país donde existen estadísticas muy claras, donde se llevan datos informativos muy buenos, y para estudiar aquellas estadísticas y darnos cuenta de que uno de los más serios peligros que existe es cuando no le damos la importancia que tiene la vida y la importancia que tiene un niño no nacido. Y tengo el privilegio también de haber dedicado años de mi vida al estudio de la palabra de Dios y enseñar a los cristianos que no es suficiente con su fe, que la fe que no se manifiesta en creencias y una ética apropiada es una fe sin obra, es una fe muerta. Y por lo tanto, el apóstol Pedro dice que a nuestra fe tenemos que agregarle virtud. Yo soy el encargado, dice, de poner toda diligencia para añadir a mi fe virtud, y virtud es excelencia moral. Ninguna persona puede vivir una vida fructífera y realizada si deja solo sus aspectos de fe, los aspectos devocionales, de adorar. Tenemos fe cuando oramos, adoramos cuando cantamos, cuando ayunamos, tenemos fe cuando leemos la palabra de Dios, pero eso es insuficiente para convertir a una persona inmadura. Hay personas con fe inmadura, hay personas con fe sin posiciones éticas apropiadas, hay personas con fe con posiciones éticas equivocadas. Por lo tanto, la fe no es suficiente, a la fe tenemos que agregarle virtud, dice el apóstol Pedro, y la virtud es la excelencia moral.
Para poder tener excelencia moral, yo tengo que estudiar profundamente quién es Dios, qué piensa sobre el aborto, sobre el casamiento homosexual, qué piensa sobre la eutanasia. Esa es la virtud, esa es la excelencia moral. Y sobre eso yo tengo que tener una voz. La Iglesia no puede callar estos aspectos. La Iglesia está para ser columna y baluarte de la verdad en medio de una generación maligna y perversa. Y esto no significa salgan a tirar piedras, salgan a hacer marchas. No, nuestra más grande herramienta es presentar un pensamiento profesional, bíblico, ético, con la moralidad absoluta, no presentar pláticas evangélicas con palabras y verborrea evangélica. Nuestra responsabilidad es presentar datos científicos con grandes científicos que tienen una moralidad bíblica. No solo hay científicos con moralidad agnóstica, atea, nosotros tenemos grandes científicos que son grandes teístas creyentes en Dios. Y por lo tanto nuestra ética tiene que ser basada en un estudio apropiado. Los felicito por algo que yo quise hacer por muchos años. Yo quise formar una página web con pastores que podamos dar nuestros criterios apropiados, con personas que hemos tenido un estudio y un trasfondo teológico, para decir esto es lo que el cristianismo piensa sobre aborto, sobre los distintos temas. Lamentablemente, aún en eso tenemos conflictos para ponernos de acuerdo. Entonces, los felicito porque es una tarea que yo sí he querido cumplir en mi país y que estoy en el proceso de establecer las posiciones éticas totalmente claras en un aspecto de mi ministerio que se llama la cosmovisión bíblica y la defensa de la fe, y presentar estos aspectos. Así que en lo que pueda contribuir con ustedes en defender nuestra fe y hacer de nuestra fe algo inteligente. La fe cristiana tiene lógica, no es ilógica. Yo no puedo discutir fe contra lógica, es un suicidio. Yo tengo que discutir lógica cristiana, que tiene fundamento en nuestra fe, con la lógica no cristiana. Y hay cosas que tienen mucho más sentido. Para mí es más ilógico, más irracional pensar que el mundo fue creado de la nada y que es un accidente, a creer que hay una mente racional, inteligente que lo creó. Se necesita más fe y es más ilógico el otro lado. Por lo tanto, sí, yo creo que tenemos una inmensa responsabilidad. Los felicito que como jóvenes tomen esta responsabilidad y ojalá podamos formar a más personas para que en el futuro nuestros aspectos sean bien conocidos con absoluta claridad en forma profesional y no una discusión simplemente llena de palabras evangélicas, sino con principios y ética basado en una excelente teología, en un excelente conocimiento bíblico y en un buen conocimiento científico.